En principio no debiera presentar mayores dificultades, pero está esta noción de los hermanos, que son los que vamos a conversar ahora, de doble conjunción y de simple conjunción, que son los que más desestabilizan el estudio de este orden. Pero vamos por partes. En primer lugar, ¿quiénes concurren acá en el tercer orden? Concurren los hermanos. Nadie más que los hermanos. De hecho, al orden, por lo mismo, se le denomina el orden de los hermanos. No hay nadie más que tenga que concurrir dentro de este orden. Pero el legislador, respecto a los hermanos, cosa que no hace en los demás órdenes, respecto a los hermanos, señala que hay hermanos de doble conjunción y hermanos de simple conjunción. Hermanos de doble conjunción y hermanos de simple conjunción. Los hermanos de doble conjunción, llamados también hermanos carnales, así los llama la ley también, son los hermanos que comparten con el causante, porque aquí está lo que más les cuesta entender a los alumnos. Estos son hermanos del causante, ¿ya? No me vengan con que yo me muero y me van a heredar mis hijos, y hay que ver si mis hijos son entre sí de doble conjunción o simple conjunción. Si eso no importa. Estos son los hermanos del causante. Y los carnales son los que con el causante comparten al padre y a la madre. O sea, son los hermanos de papá y de mamá. Yo me muero y dejé un hermano, y ese hermano es mi hermano, tanto de padre como de madre. Ese es mi hermano de doble conjunción. Los de simple conjunción son los medios hermanos, o sea, los hermanos con los que el causante comparte o al padre nada más, o a la madre. No a ambos, padre o madre. Y en el primer caso hablamos de hermanos paternos, y en el segundo caso de hermano materna. Eso dependiendo de a quién se comparte. Pero son hermanos del causante, eso es lo que nos interesa, la función con el causante, no entre ellos. No es si entre ellos comparten al papá o a la mamá, eso no importa, es respecto al causante. Por ende, esta calificación de doble conjunción y de simple conjunción no cabe ni en el primer orden ni en el segundo, no cabe respecto a mis hijos. Si yo me muero, me heredan mis hijos. Son mis hijos, no hay doble conjunción ni simple conjunción ahí, son mis hijos nomás. Pero cuando me heredan mis hermanos es distinto. Hay que ver si mis hermanos son mis hermanos de doble conjunción o de simple conjunción, perdón, o de doble conjunción. ¿Cómo se distribuye la herencia respecto a los hermanos? Vamos bien. Primera hipótesis, la más sencilla, concurren solo hermanos de doble conjunción. O sea, todos los hermanos que hay son solo hermanos de doble conjunción. ¿Cómo se reparte la herencia ahí? Partes iguales. Todos los hermanos llevan partes iguales. Segunda situación que se podría dar, también bastante sencilla, solo hay hermanos de simple conjunción. Hay hermanos y los que hay son todos hermanos de simple conjunción. También van a heredar los hermanos en partes iguales. Van a heredar los hermanos en partes iguales. Pero ¿qué ocurre cuando concurren hermanos de doble y hermanos de simple? ¿Cómo se reparte ahí la herencia? Y el código señala que ahí la distribución de la herencia se tiene que hacer procurando que al hermano de doble le toque el doble de lo que lleva el hermano de simple conjunción. El hermano de doble tiene que llevar el doble de lo que llevan los hermanos de simple conjunción. O lo que es lo mismo, deben llevar
Los hermanos de simple deben llevar la mitad. Como lo quieran decir, porque aritméticamente es lo mismo. O sea, en palabras distintas, los hermanos de doble valen 2x y el hermano de simple vale 1x nada más. Esa es la forma de hacer el cálculo. Por ejemplo, si hubiesen 3 hermanos en total, y de esos 3 hermanos, uno es hermano de doble y los otros 2 son hermanos de simple, al que doble hay que contarlo por 2. Entonces, ¿cuántas partes dividimos la herencia? 4. El de doble 2 y los de simple 1. 4 partes. Y de esos cuartos, el hermano de doble lleva 2 cuartos y cada hermano de simple lleva 1 cuarto. Y así es la cantidad que ustedes quieran. Acá no hay límite y a ningún hermano se le asegura ningún mínimo tampoco, así que claramente mientras más hermanos hayan, menos parte de la herencia va a llevar cada uno, porque la torta se va a ir dividiendo en partes cada vez más pequeñas. Este es el tercer orden de sucesión, que solamente comprende la presencia de los hermanos y que está tratado por el artículo 990. Voy a sacar la foto ahora sí, para esta vez no borrar y que se me vaya la foto. Acá. Ahí está entonces el tercer orden de sucesión, el de los hermanos. Vamos al cuarto orden de sucesión. Cuarto orden de sucesión, que es el orden no de los hermanos, sino que el orden de los colaterales. En realidad uno debería decir el orden de los demás colaterales, porque los hermanos ya eran colaterales. Cuarto orden de sucesión, de los demás colaterales. Y está tratado por el código en el artículo 992. Nos saltamos el 991 que está derogado. ¿Quiénes concurren? Concurren los colaterales entre el tercer grado y el sexto grado. Concurren los colaterales entre tercer grado y sexto grado. ¿Por qué desde el tercer grado? Bueno, de primer grado colaterales no hay. Lo explicamos ya en su momento, los colaterales parten desde el segundo, así que colateral de primer grado no hay. ¿Por qué no el de segundo? Porque son los hermanos que ya están en el orden anterior. Así que partimos desde el tercero. ¿Por qué solo hasta el sexto? Porque así lo señala la ley. Ya no hay acá una razón del por qué eligió el sexto, podría haber sido cualquier otro, el quinto, el octavo, pero el legislador tomó como referencia el sexto grado. Eso quiere decir que no buscamos más, o sea, buscamos solo hasta el sexto grado. Y si no hay del sexto grado y llegase a aparecer un colateral del séptimo, ese nos lleva. Ahí ya no podemos estar en este orden. Aquí hay mandato expreso legal. Son los colaterales hasta el sexto grado inclusive. Respecto de los colaterales, el código, al igual que en el caso de los hermanos, también divide a los de doble conjunción de los de simple conjunción. También se trata acá el tema de los hermanos, de los colaterales, colaterales de doble conjunción y los colaterales de simple conjunción. Pero ¿cómo determinamos acá quiénes son de doble y quiénes son de simple? Porque no hay padre aquí. No es al padre al que comparte, sino que hay que buscar al ascendiente más próximo. Y hay que ver si comparten a los mismos ascendientes de grado más próximo o no los comparten. Por ejemplo, los primos. ¿Qué ascendientes de grado más próximo tienen? Los abuelos. Tienen como ascendientes más cercanos, más próximos a los abuelos.
Esto siempre yo les digo, aplíquenlo a sus propias familias. Ustedes tienen un primo. Con ese primo ustedes comparten a los mismos abuelos. Si comparten a los mismos abuelos, son colaterales de doble conjunción. Pero si con ese primo comparten a un abuelo nada más, son colaterales de simple conjunción. O sea, hay que buscar al ascendiente más próximo y ver si se comparten en pareja a esos ascendientes o no se comparten en pareja. Él es mi primo, pero tenemos solamente en común al abuelo hombre, porque las abuelas son distintas. Esos son colaterales de simple conjunción. Y los de doble, los que comparten a ambos. Comparten los de doble, entonces, los mismos ascendientes. Y los de simple no comparten a los mismos ascendientes. Como les digo, siempre esto hay que entenderlo mirando la familia propia porque es mucho más fácil aplicarlo así. ¿Cómo se divide la herencia en este cuarto orden de sucesión? Primero, recordando que hay que respetar la regla del grado. Por lo tanto, el grado más próximo excluye al más lejano. Así que si hay colaterales de tercer grado, los de cuarto, quinto y sexto se van para la casa. Si no hay tercero, veremos si hay de cuarto. Y si no hay de cuarto, veremos si hay de quinto y así sucesivamente. Si hay solo colaterales de doble conjunción, la herencia se divide en partes iguales entre todos ellos. Solo hay colaterales de doble conjunción del grado más próximo, se divide la herencia entre todos ellos por partes iguales. Si solo, segunda posibilidad, solo hay colaterales también de grado más próximo de simple conjunción, entonces también se divide por partes iguales. Tengo colaterales, pero son todos de simple conjunción, partes iguales. Ahora, cuando hay colaterales del grado más próximo, de doble y de simple, entonces ahí, al igual que como ocurría con los hermanos, la ley señala que los colaterales de doble conjunción van a llevar el doble de la porción que llevan los de simple conjunción. El hermano de doble conjunción va a llevar el doble de la porción que lleva el hermano de simple conjunción. La verdad es que, dicho sea de paso, no había mucha necesidad de dividir al tercer orden del cuarto orden, porque la solución es la misma. Bastaba con hacer un solo orden en el que se dijese que los de grado más próximo primaban, y en ese entendido los hermanos habrían estado antes que cualquier otro colateral, porque la solución al final es la misma. Todos los colaterales, hermanos incluidos, se dividen entre los que son de doble y los que son de simple, y la distribución de la herencia es igual. En todos los colaterales, hermanos incluidos, el de doble va a llevar el doble de lo que lleva el de simple, así que por lo tanto no había realmente una necesidad imperiosa de dividir a los colaterales en estos dos grupos. Pero en fin, si no hay colaterales dentro del sexto grado, bien digo, nos vamos al último orden de sucesión. No lo voy a colocar en la pizarra porque no tiene mucho que decir. Al último orden, que es el quinto orden de sucesión. El quinto orden de sucesión, conocido como el orden del fisco, del cual se desprende que una vez que no hay ningún otro de los parientes que hemos señalado, no hay nadie más, entonces la herencia va al fisco. Mucho se ha analizado
Este es un tema doctrinario, no es para entrar a hacer alcance sobre el tema, sobre si el fisco es heredero o no es heredero. Aparece el fisco en el artículo 995. 995. Se ha discutido si el fisco es heredero o no es heredero. Cabe aclarar que el fisco puede ser heredero como cualquiera, o sea, yo puedo dejarle una herencia por testamento al fisco, no hay problema con eso. Y ahí naturalmente el fisco será heredero. Pero cuando el fisco participa en el quinto orden de sucesión, más allá de si es o no es heredero, el fisco en realidad es por decirlo de una forma, es el último destino que van a tener los bienes. El último destino en el entendido que aquí los bienes ya no van a ir a ningún otro lugar. El fisco no puede repudiar, el fisco no puede faltar, el fisco no puede ser indigno, nada. O sea, el fisco es la estación terminal. Ahí llegaron los bienes. No puede ir nada más allá. No, que el fisco dice yo no quiero el patrimonio. Es que no puede no quererlo el fisco, no tiene facultad para repudiar. Y por eso se podría señalar que el fisco no es heredero realmente, porque carece de una facultad propia de los herederos, que es la de poder aceptar o repudiar la herencia. El fisco no tiene esa facultad. El fisco simplemente recoge el patrimonio y lo recibe con beneficio de inventario por el solo ministerio de la ley. Lo que implica que el fisco no se va a meter las manos al bolsillo fiscal para pagar deudas, sino que a lo más pagará las deudas, que tendrá que pagarlas porque recibe todo el patrimonio, pagará las deudas con lo que reciba en el activo de esa herencia, pero goza del beneficio inventario por el solo ministerio de la ley. ¿Qué destino tiene que darle el fisco a este patrimonio? Lo tiene que destinar a beneficencia. Así lo señala la ley, por lo demás. Así lo señala la ley, se tiene que destinar a beneficencia. La institución benéfica, no vamos a ver cómo se determina, no entremos al caso, pero tiene que ser, de todas formas, persona jurídica de derecho público. No podemos crear una fundación y ahí destinar todos los bienes. Persona jurídica de derecho público. En todo caso, cuál se elige o cómo se elige, eso es irrelevante. Ahora, para el examen, quiero decir. También no olviden, esto es cultura general, que el fisco no tiene realmente medios para saber si una herencia está en estas condiciones o no lo está. Y por lo tanto, se trabaja generalmente con abogados que buscan herencias que están en esta calidad, que las denuncian, entre comillas, o sea, ponen en conocimiento del fisco que hay una herencia, esta es la llamada herencia vacante, o sea, la herencia que no tiene herederos, y ponen en conocimiento del fisco que hay herederos, que hay herencia vacante, perdón, y el fisco les paga un porcentaje de la herencia. Eso es lo que gana el abogado, y hay abogados que se dedican a esto, a buscar herencias que no tengan herederos para que vayan al fisco y ganarse el porcentaje de lo que han recibido. Eso, pero como se lo digo, eso es un detalle, eso no es para examen de grado. Aquí se acaban los órdenes de sucesión. Como el fisco, ya hemos dicho, no puede faltar, no hay necesidad de un sexto orden, ni tampoco hay necesidad de estar preguntándonos, oye, ¿qué pasa si el fisco no está? No, el fisco siempre está, el fisco no falta, es el destino final que van a tener los bienes para esta manera. Bien, ahí tenemos entonces el estudio de los órdenes de sucesión. Es un tema que se pregunta mucho en sucesorio. Cuando el alumno va a entrar a sucesorio, se suele preguntar bastante esto. Sucesorio es una materia que cuando uno la trae a colación para un examen de grado, normalmente es para definir un examen. ¿Ya? No es tan habitual que se abra el examen con sucesorio, aunque igual puede ocurrir. Pero es una materia que los profesores sabemos que es una materia compleja. Cuando el examen está tambaleándose y uno ya ve que hay que hacerle al alumno un nuevo tema, cambiarlo de tema, uno tiende a irse a sucesorio. Así que hay que tenerlo bien clarito. Los temas sucesorios no son tan variados en el examen. Se suelen preguntar usualmente los mismos temas. Y a pesar de ello, los alumnos tienden a naufragar muy rápido. Y es porque el sucesorio es complicado. Si nadie pretende acá simplificar sucesorio más allá de lo complejo que es. Pero el orden de sucesión no es una materia que sea difícil realmente. Pero uno se enreda, porque se enreda entre el primero y el segundo, cuánto le tocaba al cónyuge aquí, cuánto le toca acá. Es confuso, yo no voy a negar eso. Hay que manejarlos bien, ¿ya? Este es nuestro puntapié inicial de sucesorio, entonces. El día de mañana vamos a tomar, o retomar más bien, el orden más tradicional. O sea, vamos a comenzar
qué es la sucesión por causa de muerte, qué es el derecho de la herencia, cómo se adquiere. Vamos a hablar de los acervos, vamos a hablar de la apertura de la sucesión, toda la parte inicial. La idea es que ya el día jueves estemos viendo temas más de fondo, que son los derechos, empecemos a hablar también de las asignaciones forzosas. Bien, quedamos acá el día de hoy entonces. Hoy día fue más breve porque el tema era un tema que no daba para tanto, pero como es la apertura de sucesorio, Profesor, Sí. los asignatarios forzosos en el primer y segundo orden. claro, están en el, No. no, en el tercero. Primer y segundo orden aparecen los asignatarios forzosos.